Revelado. El incalculable sacrificio de un hijo, 620,000 para transformar la vida de su familia en un rincón olvidado de la Ciudad de México, donde las calles estrechas gritan historias de vida. Diego, un joven de 25 años, se enfrenta a una tormenta sin igual. Desde pequeño, ha sido un testigo fiel del sudor y las lágrimas de sus padres que, con todo su amor, regentan un modesto taller de costura. Cada puntada, cada prenda que sale de sus manos, es un sacrificio para seguir alimentando a la familia. Pero ahora, la salud de su madre se ha enredado en una telaraña de enfermedades, y los ecos de su risa se han transformado en susurros de dolor. Diego siente el peso del mundo sobre sus hombros. La angustia corre por sus venas como un río desbordado. ¿Cómo conseguir esos 620,000 que se necesitan para el tratamiento? La desesperación lo lleva a dejar su barrio, dejando atrás el nido de amor y lucha que siempre lo recibió. Se adentra en la jungla de una ciudad despiadada donde los trabajos se amontonan como hojas secas. Horas y horas de jornadas que se mezclan entre trabajos de medio tiempo y la injusticia que acecha tras cada esquina. Cada día es una batalla, un desgaste que prueba su espíritu, una cadena de desesperación. En las calles, sin embargo, no todo es soledad. Encuentra a otros valientes como él, quienes también buscan dignidad en un sistema que los ignora y los deja atrás. La hermandad que se forma entre ellos, en medio del mugre y las luchas, es un destello en la penumbra. Juntos, forjan un lazo, una esperanza que se alimenta de sonrisas compartidas y promesas de un futuro mejor. Pero a medida que los días se convierten en semanas, la presión del tiempo es una sombra que lo ahoga. Cada amanecer recuerda el zumbido de un reloj que no se detiene, cada minuto se siente como una eternidad. Aquel día, cuando todo parecía perdido, su abuelo apareció en su vida como un rayo de luz. Con su voz pausada, llena de sabiduría, le habló de maneras de sanación más allá de las medicinas, de tradiciones perdidas y un vínculo profundo con la familia. Diego, le dijo, hay formas de sanar que no puedes comprar. La fuerza de la familia y la fe tienen un poder que va más allá del dinero. Diego escuchaba, pero su mente estaba atrapada en la fría realidad. ¿Dejaría todo por abrazar una tradición que parecía alejada de su lucha actual? La idea de renunciar a la búsqueda del dinero lo hizo estremecerse, pero, ¿realmente importaba más que el amor por su madre? Este dilema lo consume, mientras su abuelo, con cada palabra, lo confronta con el verdadero significado del sacrificio. Lo que está en juego no solo es la salud de su madre, sino la misma esencia de lo que significa ser familia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada secreto que su abuelo revela, Diego se siente más pesado pero también liberado. Esa noche, lloró por primera vez en mucho tiempo, liberando una carga que parecía estar arraigada en su ser. La salud de su madre es un cuento de dos caminos, uno rebosante de ambición y el otro lleno de cariño ancestral. ¿Podrá realmente combinar ambos mundos sin sacrificar lo que más ama? Mientras la salud de su madre se desploma y la presión sigue aumentando, Diego se encuentra al borde del abismo, cuestionando cada decisión. Su viaje está lejos de terminar, y el verdadero reto apenas comienza. La pregunta que lo atormenta es, ¿encontrará la paz y la dignidad en su vida antes de que el tiempo se agote? Diego se despertó antes del amanecer, la luz apenas comenzaba a abrirse paso por las rendijas de la ventana. Los ecos de la noche anterior todavía reverberaban en su mente, las historias de su abuelo lo dejaron con más preguntas que respuestas. Resopló, levantándose de la cama, sintiendo que unos minutos más de sueño no solucionarían la situación que enfrentaba su familia. Se miró en el espejo, recordando la sonrisa de su madre. Esa sonrisa que ahora se nublaba por la tristeza y el dolor. Levantó el teléfono y, con manos temblorosas, revisó su cuenta de ahorros. El número seguía siendo el mismo, frío y desalentador. Con cada dólar que lograba juntar, la meta parecía aún más lejana. Sin embargo, a la par, resonaban las palabras de su abuelo, esas que hablaban de la fuerza de la familia, de la fe y de la esperanza. ¿Sería posible conseguir un equilibrio entre el amor y la ambición? Antes de salir, decidió pasar por el taller de sus padres. El lugar, lleno de telas de colores y aromas de hilados, siempre había sido su refugio.
mientras el sol se alzaba, iluminaba los detalles que tanto amaba, el sonido del hilván, las manos hábiles de su padre, creando prendas con amor. En ese momento, la idea de rendirse parecía una locura. Pero en su mente, el dilema continuaba, atrapándolo entre los deberes materiales y la conexión emocional que sentía hacia su familia. Ese día, Diego se dedicó a buscar trabajos que le permitieran ganar más, pero a cada paso se daba cuenta de que la lucha era aún más dura de lo que imaginaba. Se sentó con una familia de inmigrantes en una cafetería donde servían tacos al pastor. La conversación giró en torno a la lucha diaria, las penas y alegrías de sobrevivir. No estás solo en esto, dijo una mujer de mirada decidida, la comunidad es lo que cuentan. Lo que importa es que no pierdas la fe. El instante de conexión fue como un bálsamo para su angustia. Regresó a casa con la idea de que, tal vez, no todo debía recaer únicamente sobre sus hombros. En su búsqueda de dinero, había olvidado que la fuerza de su historia también podía ser contada a través de otros. Marcas pequeñas, fiestas comunitarias, historias de esperanza, cada encuentro podía traer consigo nuevas formas de sanar, quizás, de ayudar a su madre. Al llegar a casa, la expresión de su madre al verlo fue lo único que llenó de luz su jornada. Con su tierna voz, le preguntó sobre su día. Era un alivio volver a escucharla, aunque el brillo en sus ojos parecía desvanecerse con el tiempo. Diego tomó una decisión, involucrar a su familia en su búsqueda. Las noches de costura en el taller se podían convertir en noches de recaudación de fondos, en las que su comunidad pudiera participar, cada uno aportando un poco. Esa idea lo llenaba de esperanza, pero también surgieron las dudas. ¿Aceptarían realmente los demás ayudarles? ¿No se sentirían incómodos al hacer pública su necesidad? La fuerza de la comunidad podría ser su mejor aliado, pero sería suficiente. Con cada latido de su corazón, Diego sentía que el tiempo se le escapaba. Esa sensación de urgencia se transformaba en energía, en ganas de hacer, de no rendirse, de dar ese último empujón. Mientras la noche se adueñaba de la ciudad, se sentó en la mesa con su familia, listo para compartir su visión. Un nuevo camino se abría ante ellos, rico en posibilidades, pero llena de incertidumbres. ¿Lograrían encontrar la respuesta que tanto necesitaban antes de que fuera demasiado tarde? La historia de Diego apenas comenzaba, y con ello, el eco de su sacrificio reverberaba en toda la comunidad, clamando por un cambio. Pero justo cuando pensaba que podía ver la luz al final del túnel, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos, trayendo consigo una noticia que cambiaríalo todo. ¿Podrá Diego enfrentar la nueva adversidad que se cierne sobre su familia? Diego miró la pantalla del teléfono con incredulidad. El nombre en la pantalla lo dejó paralizado. Era el abogado de su abuelo, un hombre que había sido una figura lejana en su vida pero que representaba la conexión con su pasado. Un nudo se formó en su garganta mientras aceptaba la llamada, el corazón latiéndole con fuerza. Diego, tengo noticias sobre la herencia de tu abuelo. Necesitamos hablar. Las palabras del abogado resonaron en su mente como un eco distante. ¿La herencia podría ser el alivio que su familia necesitaba? La idea de recibir una suma de dinero que cambiaría su vida casi lo asfixiaba. Pero, ¿acaso eso significaba que debía alejarse de la lucha que había abrazado con tanta pasión? Al finalizar la llamada, se sintió abrumado. El mensaje era claro, había una suma sustancial esperándolo, pero con ella venía la responsabilidad de hacer lo correcto. Se imaginó a su madre recibiendo la noticia, su mirada llena de esperanza. Pero también podía ver el peso de la historia familiar sobre sus hombros, el sacrificio de tantos años de trabajo, de amor y desilusiones. Estaba listo para asumirlo. Cuando se sentó de nuevo en la mesa con su madre y su padre, el aire se sentía pesado. La idea de compartir lo que había escuchado lo llenaba de ansiedad. Pero la honestidad siempre había sido fundamental en su hogar. Diego respiró hondo, intentando reunir el coraje necesario para hablar. Mamá, papá, hay algo que necesito contarles. Los ojos de su madre se elevaron, expectantes, mientras su padre dejó su tenedor a un lado, una expresión de preocupación cruzando su rostro. Diego explicó sobre la herencia, cada palabra cargada de su confusión y esperanza. Su voz temblaba, las lágrimas amenazaban con cambiar el flujo de su discurso. Su madre, al principio en silencio, finalmente rompió en llanto. Las emociones fluyeron a través de ella como un torrente, nublando el espacio. Pero también había algo más, Luz. Diego, esto puede ser nuestra salida. Quizás no tengamos que luchar más, dijo su padre, las manos entrelazadas en la mesa, pero Diego sabía que la solución no era tan simple. Podían simplemente aceptar el dinero y dejar atrás la lucha,
la comunidad que habían construido. Las noches de costura no solo eran un medio de ayudar, también representaban su conexión con la gente, su identidad. Mientras la conversación continuaba, Diego se dio cuenta de que el verdadero valor de la herencia no era solo el dinero que se prometía. Estaba en las historias de sacrificios, en las esperanzas no cumplidas de su abuelo, y en las luchas que su madre había enfrentado. A medida que analizaban el dilema juntos, cada miembro de la familia compartía sus pensamientos, contribuyendo a la conversación como si de una costura se tratara, entrelazando sus experiencias. Diego sintió una conexión más profunda. La idea de utilizar esa herencia no solo para su beneficio, sino para dar nueva vida a su familia y su comunidad, lo llenó de determinación. Pero, antes de que pudieran llegar a cualquier conclusión, sonó el timbre de la puerta. El sonido hizo que todos se lanzaran miradas de sorpresa. ¿Quién podía ser a esa hora? Con el corazón acelerado, Diego se acercó a la puerta, sus pensamientos revueltos entre la esperanza y la incertidumbre. Cuando abrió, la imagen ante él lo heló. Un hombre de aspecto serio y raído lo miraba con ojos penetrantes. Hola, soy su vecino. Necesitamos hablar sobre una situación complicada que puede afectar a todos nosotros. El mundo de Diego parecía colapsar de nuevo. Justo cuando creía que había encontrado una solución, una nueva tormenta se prometía en el horizonte. ¿Qué problema traía consigo el hombre? ¿Acaso su familia estaba a punto de enfrentar otra batalla más? La incertidumbre pesaba sobre él, y Diego sintió que la vida lo empujaba hacia un nuevo desafío, justo cuando pensaba que podría descansar. Una vez más, la historia de su familia estaba en juego, y él estaba decidido a pelear por cada nota en esa sinfonía de sacrificios y esperanzas. Diego miró al hombre a los ojos, buscando respuestas en sus profundidades. El hombre pareció leer su confusión, y sin perder tiempo, dio un paso adelante, entrando a la casa sin ser invitado. La puerta quedó entreabierta, dejando escapar un ligero susurro del viento nocturno. Diego, hay cosas que necesitas saber sobre tu abuelo, sobre su herencia y sobre lo que viene, dijo el vecino, acentuando cada palabra con la gravedad que la situación merecía. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras intentaba procesar la revelación, su madre se acercó, visible preocupación en su rostro. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa. Diego, incapaz de articular sus propios pensamientos, le dejó al vecino la carga de la respuesta. Tu abuelo no solo dejó dinero, continuó el hombre, dejó un legado de decisiones complicadas. En su juventud, tomó un camino difícil, se metió en problemas con la ley y acumuló varias deudas. Ese dinero que ahora parece un alivio también tiene sombras. Hay acreedores que no están dispuestos a esperar. El silencio se adueñó de la habitación. El peso de las palabras caía como un manto frío. Diego respiró profundo, sintiendo como si una pesada losa se hubiera colocado sobre sus hombros. La herencia que podría ser la salvación se convertía rápidamente en una carga. ¿Por qué no nos habló de esto antes? ¿Por qué ocultó su pasado? Pensó, luchando contra la ira que comenzaba a brotar en su interior. Lo sé, asintió el hombre, captando la tormenta de emociones en el rostro de Diego. Él se avergonzaba, pensaba que lo mantenía a salvo. Pero ahora, esa carga les pertenece a ustedes. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Diego quería protegerla de todo esto, de su propio dolor y del pasado oscuro que amenazaba con envolverlos. Pero, ¿qué podemos hacer?, preguntó su padre, la voz quebrada por la preocupación. Diego lo miró, su corazón retumbando en su pecho. Podía ver el mismo dilema reflejado en él, luchar o rendirse. Si aceptan la herencia, tendrán que lidiar con las consecuencias. Pero si deciden rechazarla, es posible que puedan alejarse de toda esa oscuridad. Es una elección difícil, se respondió el vecino, la sinceridad destilando de su voz rasposa. El silencio reinó de nuevo en el aire, cargado de tensión. Diego sintió las miradas de su familia sobre él, como si fueran antorchas que iluminaban una encrucijada. Hacer lo correcto no era tan fácil como parecería. La sonrisa de su madre, la fe en los ojos de su padre, todo eso pendía de un hilo delgado. ¿Qué harías tú, si estuvieras en mi lugar?, preguntó Diego, desbordado por la desesperación. El hombre vaciló, su rostro se endureció por unos momentos. Llevaría el peso de su pasado. No podemos huir de lo que somos. Pero también buscaría un camino para repararlo, un modo de sanar, de transformar el legado en una verdadera herencia. Las palabras resonaron en la mente de Diego, como ecos que volvían a escapar del abismo. Ahora, más que nunca, sabía que tenía que hacerlo.
El dilema no solo era financiero, era moral, y su decisión podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que más amaba. ¿Qué quieres decir con transformar el legado?, preguntó, el resplandor de la esperanza comenzando a iluminar su mente. La clave está en cómo eliges usarlo. Puedes decidir ser parte de la solución, no solo para tu familia, sino para la comunidad que te rodea, respondió el vecino, su mirada fiera, como si hubiera visto a muchos en su situación. Diego sintió que el camino se abría ante él, no por el peso del dinero, sino por la posibilidad de construir algo nuevo, de enfrentar su historia con valentía. Y en ese instante, una chispa de determinación brilló en su corazón, pero antes de que pudiera formular una respuesta, el hombre hizo un movimiento hacia la puerta. Hay algo más que te debo contar, pero no aquí. Debes estar preparado. Las letras que rodean la herencia tienen más giros de los que imaginas. Necesitas estar listo para enfrentarlos, Diego. Sintió que su pecho se agitaba de nuevo. Una segunda tormenta se desplegaba, y ahora necesitaba prepararse para lo que realmente significaría esa herencia. Podría cambiar el rumbo no solo de su propia vida, sino de toda su comunidad. Esa pregunta vibró en el aire, dejando un sabor a incertidumbre y un impulso de esperanza. Aunque el camino parecía confuso, su corazón sabía que estaba a punto de emprender la batalla más importante de su vida. Una batalla no solo por el dinero, sino por el significado real de su legado. Y en el fondo, tenía la sensación de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Diego se quedó quieto, observando al vecino salir por la puerta, su figura desapareciendo en la penumbra de la noche. Se sentía atrapado entre la incertidumbre y el deseo de entender lo que estaba en juego. Una sombra de preocupación envolvió el hogar, donde los ecos de sus pensamientos resonaban con más fuerza que nunca. Su madre rompió el silencio, sus ojos aún llenos de lágrimas, reflejando una mezcla de tristeza y confusión. ¿Qué haremos ahora, Diego? No puedo imaginar que esto sea cierto, todo lo que hemos trabajado, ¿por qué su pasado tiene que venir a atormentarnos? Soltó, su voz temblando. No lo sé, respondió Diego, sintiendo como su corazón se encogía. Pero debemos averiguarlo. Si esta herencia tiene algo más, tal vez sea más grande de lo que pensamos. Las palabras de su madre lo golpearon como un balde de agua fría. La idea de aceptar el legado de su abuelo pareció aún más pesada. Moriría si su familia quedara atrapada en el mismo ciclo de dolor y culpa. Pero al mirar a su madre, algo dentro de él despertó. Su determinación comenzó a tomar forma. Si él enfrentó su pasado, ¿por qué no nosotros?, preguntó, más para reafirmarse que para dialogar. ¿Y si esta es nuestra oportunidad para cambiarlo todo? Su padre, todavía visiblemente afectado, colocó una mano en el hombro de Diego, apoyándolo. Lo que dices tiene sentido, hijo. Pero este camino puede ser peligroso. Tendremos que ser inteligentes, tener cuidado. Absolutamente. Pero no podemos decidir sin saber la verdad. Esa herencia no solo es dinero, es nuestra historia, nuestras raíces. Su voz adquirió fuerza. Quiero buscar las deudas, los acreedores, todo lo que rodea a mi abuelo. No se trata solo de cómo nos afecta, sino de cómo podemos enmendar su pasado. La mirada de su madre cambió, una chispa de esperanza comenzó a iluminar su rostro. Pero, ¿y si al buscar respuestas solo abrimos viejas heridas, Diego? ¿Y si lo que descubrimos es peor de lo que pensamos? Al menos lo sabremos, dijo él. No quiero vivir más con dudas. Esa herencia no será solo un peso, sino un desafío. Y decididos, se sentaron alrededor de la mesa, uniendo sus pensamientos y emociones. Se hicieron una promesa silenciosa de no dejarse vencer. Era el momento de enfrentarse al pasado y, de alguna manera, encontrar el camino a la redención. Mientras planificaban, el hombre del vecino volvió a aparecer en sus mentes. Diego recordó su frase: el camino para reparar es complejo. Así que comenzaron a esbozar ideas, cada uno compartiendo lo que conocía sobre su abuelo, las historias que les habían contado y las sombras que se avecinaban. Hablar era un primer paso, un acto de rebeldía contra el silencio. Diego hizo un gesto hacia su padre. Necesitamos un plan. Debemos buscar a las personas que lo conocieron, que lo trataron antes de todo esto. Quizás ellos puedan darnos información sobre lo que realmente dejó atrás. Y también sobre quién podría estar esperando lo que es suyo, añadió su madre, cambiando su perspectiva hacia ella al pensarlo. La noche transcurrió entre palabras y sentimientos. La comida olvidada.
Los ecos de sus risas antes de la tormenta se dobladillaban en un trasfondo que se volvía más claro. Pero al mismo tiempo, algo crecía dentro de Diego, como un estallido de luz y sombras entrelazadas. Fue entonces que se dio cuenta del tiempo que había pasado. Las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar entre las rendijas de la ventana. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Pero también una nueva inquietud. ¿Qué pasaría cuando descubrieran la verdad? ¿Y si el pasado de su abuelo era más oscuro de lo que ya habían imaginado? Diego podía sentir el peso de esa pregunta asomando de nuevo. La incertidumbre seguía en el aire, tangible y terrorífica. Mañana saldremos a buscar respuestas, dijo, decidido. No importa lo que encontremos, seremos fuertes juntos. Como si la brisa del amanecer les diera fuerza, todos asintieron, uniendo sus manos en el centro de la mesa. Un pacto sin palabras que los uniría en la misión que tenían por delante. Allí, entre murmullos de esperanza y miedo, Diego supo que tenía que prepararse para lo que podría descubrir, pero, en el fondo de su corazón, se preguntaba si realmente estaban listos para enfrentar lo que el pasado les tenía reservado. Una sombra acechaba en el horizonte, prometiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. A primera hora de la mañana, la luz del sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas, su cálida presencia llenando el hogar. Diego se despertó con la mente llena de pensamientos afilados. El pacto hecho la noche anterior aún resonaba en su interior, como un eco de determinación y miedo. Se levantó de la cama, el ligero roce de las sábanas en su piel le recordó que hoy era el día en que todo podía cambiar. Se vistió, sintiendo la mezcla de ansiedad y emoción en su pecho. Mientras caminaba hacia la cocina, el aroma del café recién preparado se colaba entre sus pensamientos. Su madre estaba allí, sentada en la mesa, su expresión ahora más serena. «Buenos días», Diego dijo, forzando una sonrisa que apenas ocultaba su inquietud. «Espero que estés listo. Este es el día en que comenzamos a buscar respuestas», él asintió, tomando asiento frente a ella. La mesa de la cocina, con el desayuno dispuesto y las tazas de café humeantes, se sentía como un campo de batalla, preparado para enfrentarse a las verdades escondidas del pasado familiar. «¿Y si encontramos algo que nos quiebre?», preguntó su madre, mientras removía nerviosamente su café. Cada palabra era una prueba de fe, una pregunta que marcaría el rumbo de su búsqueda. «Lo que descubramos puede doler, pero es mejor saberlo que quedarnos con la duda», replicó Diego, sintiendo que cada palabra los acercaba a su objetivo. «Hoy hablaremos con don Felipe». Dijo que conocía bien a abuelo. Antes de la caída, mientras terminaban de desayunar, su padre entró en la cocina, todavía con el aire de sueño dibujado en su rostro. Al notar la atmósfera de tensión, se sentó con ellos, sus ojos llenos de un profundo conocimiento acumulado a lo largo de los años. «¿Están seguros de que quieren hacer esto?», preguntó su padre, fijando su mirada en Diego. Las preguntas que había cruzado por su mente la noche anterior regresaban como espectros, pero él sabía que era un momento crítico. «Es lo que tenemos que hacer», respondió Diego. «Si no somos nosotros, ¿quién más?». Su padre respiró hondo, como si meditara la respuesta adecuada. Luego, sonrió con libertad. «Entonces, estamos en esto juntos. Pero hay que tener en cuenta que no solo es sobre nuestro abuelo. Puede que nos enfrente con más de lo que imaginamos». La familia se levantó y, después de una breve discusión sobre a dónde ir primero, decidieron que la tienda de don Felipe era el primer paso. Al salir, el aire fresco les dio un nuevo aliento, un soplo de energía lleno de posibilidades. El camino hacia la tienda no era largo, pero cada paso parecía eterno. Diego notaba los sonidos de la ciudad elongándose a su alrededor, un recordatorio constante de la inminencia de su búsqueda. Al llegar, el corazón de Diego latía fuerte, una cadencia intensa que reverberaba entre sus costillas. Don Felipe estaba detrás del mostrador, sus ojos levemente sorprendidos al verlos llegar juntos. «¿Qué los trae por aquí, muchachos?», preguntó, notando la seriedad en sus rostros. Diego se sintió impulsado a hablar directamente. «Estamos buscando información sobre mi abuelo. Sabemos que lo conociste y necesitamos entender lo que pasó». Don Felipe se quedó en silencio por un momento, una sombra de preocupación cruzó su rostro. «A veces, el pasado tiene historias que no se cuentan tan fácilmente», dijo, su tono grave llenando el ambiente. «Nosotros estamos listos para escuchar. Por favor, cuéntanos», insistió Diego, sintiéndose cada vez más dispuesto a desentrañar la red de secretos. Mientras comenzaba a hablar, Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de don Felipe prometían respuestas, sí,
pero también una revelación que podría cambiarlo todo. En ese instante, se dio cuenta de que ya nada sería igual, sea lo que sea que escucharan. Miró a su familia, había tanto en juego. Estarán preparados para el peso de la verdad, y así, en el umbral de descubrir el pasado, Diego sintió que la sombra del misterio se cernía sobre ellos. El camino se tornaba más oscuro, más incierto, pero la esperanza de la redención brillaba, desafiando la oscuridad que se aproximaba. ¿Qué revelaciones les aguardaban? El ambiente en la tienda de don Felipe se tornó tenso. Las estanterías llenas de productos variados parecían encerrar más secretos de los que cualquiera pudiera imaginar. Don Felipe puso las manos sobre el mostrador, dejando escapar un suspiro que hacía eco de una historia reprimida. Tu abuelo, comenzó, su voz temblaba ligeramente, era un hombre de principios. Siempre se opuso a las injusticias, a todo lo que perjudicaba a la comunidad. No muchos lo entendían, muchos, incluso, lo veían como un loco. Diego sintió como las palabras de don Felipe se instalaban en su pecho como plomo. No solo buscaban respuestas sobre su abuelo, sino también una conexión con un legado que parecía cargado de valentía y sacrificio. Pero no te engañes, continuó don Felipe, dejando que la mirada se perdiera en un punto lejano. Su lucha le trajo problemas. Trató de ayudar a otros, y eso lo llevó a enfrentarse con personas poderosas. La mente de Diego se llenó de imágenes, su abuelo, un hombre de carácter fuerte, desafiando a las figuras que oscurecían su pueblo. Se lo imaginó en muchas situaciones, en reuniones secretas, alzando la voz, defendiendo a aquellos que no podían hacerlo. ¿Qué pasó realmente?, preguntó la madre de Diego, su voz temblando de preocupación. El peso de la incertidumbre se cernía sobre ella, habiendo llevado estas preguntas con ella durante años. El día que desapareció don Felipe se detuvo, respirando hondo. Se preparaba para enfrentar a un grupo. Había planeado revelar secretos que nunca debieron salir a la luz. Nadie volvió a verlo, un silencio pesado cayó sobre ellos. Las palabras de don Felipe resonaban en la tienda, como si cada mueble y cada objeto estuviesen escuchando la verdad desgarradora que se estaba revelando. ¿Y qué secretos eran esos?, preguntó Diego, sintiendo una mezcla de miedo y necesidad de saber más. Don Felipe sacó un viejo álbum de fotografías de un cajón, su rostro pálido acentuado por la pérdida que parecía cargar. Al pasar las páginas, mostró fotos descoloridas de su abuelo en diversas marchas y reuniones, rodeado de rostros que Diego no conocía, pero que empezaban a volver la historia de su familia más real, más urgente. Él hizo amigos y enemigos. Algunos de esos amigos eran valientes. Pero había quienes preferían mantener todo en silencio. Y tú, Diego, debes saber que a veces, el poder de la verdad puede ser más peligroso que vivir en la mentira. Las palabras de don Felipe eran un aviso, un eco de advertencia. Diego sintió que su corazón se aceleraba. Las implicaciones eran enormes. Aceptar su legado significaría aceptar peligros que quizás no estaba listo para enfrentar. Pero, podría dar la vuelta y dejarlo todo atrás. La idea lo asustaba. Más que nunca, su mirada se cruzó con la de su madre, quien sostenía su mano con fuerza, reflejando el temor y la determinación que ambos compartían. La conexión que sentían era tangible, la búsqueda de la verdad no solo era una búsqueda personal, sino un acto de resistencia conjunta. No sé si estoy preparado para saberlo todo, murmuró Diego, la angustia dibujándose en su rostro. Pero no creo que haya vuelta atrás. Debemos seguir. Don Felipe salió de su ensimismamiento y asintió con la cabeza. Los ojos del anciano brillaban de una manera que hablaba de sabiduría y compasión. No todos están listos para recibir este tipo de conocimiento. Recuerda que al levantarte en la búsqueda de la verdad, también te estás exponiendo a lo desconocido. Pero lo han hecho antes, y tú puedes hacerlo. Diego cerró los ojos un segundo, procesando sus palabras. Nunca pensó que el legado de su abuelo podría envolverlo en un conflicto tan grandioso, tan palpable, un enfrentamiento que enturbiaba la línea entre la familia y el deber. Mientras se disponían a abandonar la tienda, don Felipe pronunció algo que se quedó en el aire como un desafío. Recuerden, la verdad es como un fuego. Puede purificar, pero también puede quemar. Al salir de la tienda, una nueva sensación se apoderó de Diego. Ya no solo estaban buscando a su abuelo, sino que estaban a punto de sumergirse en un mundo enigmático que podría poner a prueba su amor familiar y su valentía. ¿Serían capaces de soportar lo que encontraran? Pero antes de que pudiera reflexionar más, un sonido familiar cortó el aire. Un coche se detuvo bruscamente detrás de ellos, y una figura conocida salió disparada de su interior, su rostro pálido y descompuesto. Diego.
Necesitamos hablar, gritó la figura, sus ojos llenos de urgencia y pánico. Diego, sintiendo el peso del pasado acechando su camino, se dio la vuelta, consciente de que lo que había comenzado como una búsqueda de sinceridad podría llevarlos mucho más allá de sus expectativas. Diego se quedó paralizado. El corazón le latía con fuerza cuando reconoció la voz de su amigo Lucas. Había vivido a su lado desde la infancia, compartiendo risas y secretos en un pequeño rincón del barrio. Pero ahora, la expresión de Lucas era completamente diferente. Su rostro mostraba una mezcla de estrés y miedo que lo dejó inquieto. ¿Qué pasó, Lucas?, preguntó Diego, intentando mantener la calma. Su voz temblaba, no solo por el temor de lo que pudiera suceder, sino porque algo dentro de él comenzaba a temer que la conexión con su abuelo podía significar meterse en un juego peligroso. He estado investigando sobre tu abuelo, y... Lucas tragó saliva pesadamente, como si cada palabra que iba a pronunciar pudiera hacer estallar una bomba de tiempo. Hay algo que necesitas saber, algo que podría cambiarlo todo. La madre de Diego dio un paso adelante, nerviosa por la actitud de Lucas. ¿Qué descubriste?, preguntó, su tono casi en un susurro. Se notaba que su corazón estaba tan alterado como el de su hijo. No aquí. Es peligroso. Debemos ir a otro lugar, a un sitio donde podamos hablar sin ser escuchados, respondió Lucas, mirando a su alrededor como si las paredes pudieran tener oídos. Aquel comentario hizo que la piel de Diego se erizara. ¿Qué podría ser tan importante que los obligara a esconderse? Sin pensarlo mucho, asintió y miró a su madre. Ella lo siguió, mientras se alejaban de la tienda, sin saber exactamente a dónde los llevaría Lucas. Caminaron por calles familiares, pero el ambiente era diferente, oscuro, como si una sombra pesada los siguiera. Eventualmente, Lucas los llevó a un viejo taller mecánico. La puerta chirrió peligrosamente al abrirse, revelando un espacio abarrotado de piezas de autos. Era un oasis de ruido y actividad, pero también un lugar que respiraba secretos. Aquí está bien, dijo Lucas, cerrando la puerta detrás de ellos. Se volteó hacia Diego, sus ojos implorando la atención que con tanta urgencia necesitaba. He estado hablando con algunas personas en el pueblo. Tu abuelo no solo luchaba contra la injusticia. También era parte de algo más grande, algo que lo llevó a su desaparición. Diego sintió que se le congelaba la sangre. Tenía preguntas que necesitaban respuestas, pero el universo del que hablaba Lucas parecía tan vasto y aterrador. ¿A qué te refieres, Lucas?, preguntó Diego, sintiendo como la tensión crecía en su pecho. Me enteré de que había un grupo, algo así como una organización secreta que operaba más allá de lo visible. Tu abuelo se metió de lleno en su camino, y por eso lo silenciaron. Creían que podía arruinar sus planes. Las palabras de Lucas resonaban en la mente de Diego como un eco inquietante. Y hay rumores de que aún hay personas que están interesadas en lo que él sabía. Diego se sintió mareado. Todo lo que había imaginado sobre su abuelo parecía una historia de fantasía que se tornaba más oscura con cada revelación. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?, preguntó, la voz adueñándose de una urgencia palpable. Lucas se acercó, hablando en un susurro, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Hay personas que piensan que tú podrías conocer algo que él dejó atrás. Documentos, notas, algo que puede poner al descubierto esa organización. Y lo peor es que ahora podrías estar en peligro. Diego sintió una ola de inquietud recorrer su cuerpo. ¿Estaba realmente preparado para esto? Pero justo cuando la incertidumbre lo abrumaba, recordó las palabras de don Felipe: la verdad puede purificar, pero también puede quemar. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Diego, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Necesitamos encontrar esas pistas. No solo por tu abuelo, sino por nuestra comunidad, afirmó Lucas. La pasión en su voz se tornó contagiosa. Antes de que lograran procesar la enormidad de la situación, el taller se iluminó con luces brillantes. Un par de coches se detuvieron abruptamente fuera. Las puertas se abrieron y varias sombras emergieron apresuradamente. Debemos irnos, ahora, gritó Lucas. Sujetando a Diego y a su madre, Diego, sintiendo la adrenalina, comprendió que su búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Al salir corriendo, la pregunta resonaba en su mente: ¿podrían descubrir los secretos del pasado y enfrentarse a quienes habían silenciado a su abuelo? ¿Y a qué precio? La vida que alguna vez consideraron sencilla se convirtió en un laberinto lleno de amenazas y decisiones difíciles. Pero ya no había vuelta atrás. Diego corría entre las sombras, sus piernas moviéndose casi mecánicamente, guiadas por el instinto. Lucas tiraba de su brazo, mientras su madre lo seguía de cerca,
el miedo pintado en su rostro. No sabían quién estaba fuera, pero la urgencia en el aire era palpable. Todo había cambiado en cuestión de segundos. ¿A dónde vamos?, preguntó Diego, esquivando un grupo de herramientas tiradas en el suelo. Nadie puede saber lo que hemos descubierto. Debemos ir a casa de mi primo. Es un lugar seguro que solo unos pocos conocen, respondió Lucas, mirando por encima del hombro como si pudiera sentir la amenaza cercana. El camino hacia el hogar de su amigo parecía nunca terminar. La calle, que antes era conocida y familiar, ahora se sentía como un laberinto oscuro. Sus pensamientos giraban en torno a la revelación sobre su abuelo. ¿Qué había hecho realmente? ¿Qué había encontrado? La duda y la curiosidad lo mantenían alerta, pero la relación con su madre también lo preocupaba. Ella había estado allí, a su lado. Podía soportar otro golpe. Finalmente llegaron a la casa de Lucas. Entraron de un tirón, asegurándose de cerrar la puerta con un golpe sordo. El interior era más pequeño de lo que recordaba Diego, repleto de recuerdos de su infancia. Pasaron rápidamente a la sala, donde Lucas encendió una lámpara que iluminó las paredes cubiertas de fotografías familiares. Necesitamos encontrar respuestas, dijo Lucas, ya con una determinación renovada. No podemos permitir que el miedo nos paralice, Diego asintió. Su madre se sentó en una esquina, intentando calmar su respiración. Ella sabía que, en el fondo, estaban lidiando con algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía manejar. Lucas, ¿qué tipo de cosas podríamos estar buscando?, preguntó Diego, intentando centrarse. Documentos, notas, cualquier pista que pueda vincular a tu abuelo con esa organización. Si podemos encontrar algo, tal vez podamos entender por qué lo hicieron desaparecer, respondió Lucas, mientras buscaba en la habitación. Y más importante aún, debemos proteger a tu familia. Diego se sentó junto a su madre, tratando de confortarla. Mamá, todo va a estar bien. Necesitamos encontrar lo que sea que papá dejó detrás. Lo haremos juntos, dijo, tratando de irradiar una confianza que apenas sentía. Las horas pasaron mientras revisaban cajas llenas de recuerdos. Documentos viejos, álbumes de fotos, cartas arrugadas. Pero nada. Cada minuto que pasaba aumentaba la presión en su pecho. Era como buscar una aguja en un pajar, pero algo dentro de él seguía insistiendo en que había esperanza. Diego, mira esto, dijo Lucas, sacando una carpeta desgastada. Tenía el nombre de su abuelo estampado en la portada, junto a un emblema que nunca antes había visto. La curiosidad despertó algo en el fondo de su ser. Diego se acercó, el corazón latente. Abrieron la carpeta con cuidado, sintiendo que la atmósfera se volvía más tensa y palpable. Cada hoja que pasaban contenía anotaciones. Había referencias a reuniones secretas, nombres en clave, lugares de encuentro y algo que parecía un mapa. La revelación de que su abuelo había estado involucrado en algo más grande les dio un nuevo sentido de urgencia. Esto es increíble, susurró Diego, los ojos fijos en un punto del mapa. ¿Dónde está este lugar? Justo entonces, un ruido ensordecedor retumbó desde el exterior. Voces profundas y amenazadoras resonaron en la calle, seguidas de pasos rápidos acercándose a la puerta. La adrenalina hizo que el pulso de Diego se acelerara de nuevo. Tienen que irse, ahora, gritó Lucas, mirando al pasillo con pánico. No podemos permitir que nos encuentren. Diego sintió el peso de lo descubierto, pero también la urgencia de actuar. Caminando rápidamente hacia la ventana, miró hacia afuera. Las sombras se movían con determinación, y una sensación helada subió por su espalda. La realidad se desvanecía a su alrededor. Habían tocado algo que no debían y ahora estaban en el centro de una tormenta. ¿Serían capaces de desentrañar los secretos del pasado y salvar a su familia? Con una mezcla de miedo y determinación, sabía que el riesgo era grande, pero el sacrificio podría ser aún mayor. Diego giró hacia Lucas y su madre, reconociendo en sus rostros un reflejo de su propia lucha interna. Con un último susurro, pronunció su decisión: salimos juntos. No dejaremos que nos detengan. Pero primero hay que salir de aquí. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba. El corazón de Diego latía con fuerza mientras salían del taller de Lucas, la adrenalina corriendo por sus venas. La oscuridad del mundo que habían comenzado a explorar lo invadía, pero también traía consigo una nueva determinación. Ahora tenían algo, una conexión con su abuelo que era más que un simple legado financiero, era un desafío a su valentía. Corrieron por las calles, el aire fresco les daba el aliento que necesitaban.
Cada paso que daban parecía acercarlos más a la verdad, pero también a un destino incierto. Las sombras que los acechaban eran más que simples figuras, eran vestigios de un pasado oscuro, un secreto que había estado oculto mucho tiempo. Al llegar a un parque cercano, se detuvieron, respirando entrecortadamente, intentando unir sus pensamientos. Fue en ese momento que su madre, quien había estado en silencio, por fin habló. «Diego, ¿estás seguro de que queremos seguir adelante con esto?» Puede ser peligroso, su voz temblaba, pero en sus ojos había una mezcla de miedo y orgullo. «Lo sé», mamá, respondió Diego, sintiendo la osadía en su corazón. «Pero no puedo dar la espalda a lo que hemos descubierto. Necesitamos saber la verdad», Lucas asintió, sus ojos llenos de determinación. «Este es el camino del cambio. Si encontramos la manera de desmantelar lo que hizo sufrir a tu abuelo, le estaremos haciendo un honor». Con un nuevo propósito, decidieron regresar a casa, conscientes de que debían elaborar un plan. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaban los peligros. Al llegar, se sentaron alrededor de la mesa familiar, un espacio que siempre había estado lleno de risas y amor, y ahora se transformaba en el epicentro de su lucha. «Voy a intentar contactar a algunas personas que puedan saber más», dijo Lucas. «Tal vez haya aliados que conozcan la historia de tu abuelo. Nuestra comunidad es más fuerte de lo que pensamos». Esa noche, con la familia unida, comenzaron a esbozar su estrategia. Al analizar el mapa, se dieron cuenta de que el lugar señalado era un antiguo edificio de la ciudad, uno que había sido usado por aquel grupo. «Quizás allí podamos encontrar más pistas sobre lo que ocurrió», sugirió Diego, sintiéndose invadido por una oleada de esperanza. Las horas se convirtieron en planes y planes en promesas. Se dieron cuenta de que no estaban solos. La comunidad había sido una fuerza constante en sus vidas, y ahora más que nunca, era momento de unir fuerzas. A la mañana siguiente, mientras el sol iluminaba el horizonte, se dirigieron hacia la comunidad. Diego se sentía un líder, como si la saga de su abuelo estuviera tejiéndose nuevamente, pero ahora con un propósito claro. Reunieron a amigos y conocidos en el parque mismo donde habían tomado esas decisiones. Todos compartieron historias, experiencias y conocimientos. Al principio, el ambiente estaba cargado de escepticismo. Pero al explicar su situación, como un destello de luz, la solidaridad empezó a brotar. «Mi primo trabaja en la documentación municipal. Quizás él pueda ayudarnos a rastrear información sobre el lugar que buscas», comentó una anciana del barrio. «Yo tengo contactos que pueden proporcionarte información sobre los grupos que operan en la ciudad», agregó otro vecino. Diego sintió como el poder de su comunidad se palpaba en el aire. Fue el empujón que necesitaba. A medida que compartían y se unían, la sensación de pertenencia envolvió a todos. La lucha de Diego había encontrado eco en muchos. Ellos también tenían historias de sacrificio y deseo de reivindicación. Comprendieron que su búsqueda no era solo por su abuelo, sino por todos los que habían sido silenciados. Con cada palabra, sus corazones se llenaban de valor. La verdad se tornaba un estandarte, y su familia estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. Un mes después, tras innumerables investigaciones y apoyos de la comunidad, lograron reunir suficiente información. En un acto de valentía que resonaba en cada rincón del barrio, Diego y su familia se enfrentaron a lo que había quedado de aquel antiguo grupo, dispuestos a desentrañar la verdad que había estado en la oscuridad por tanto tiempo. «Hoy no solo luchamos por nuestra familia», declaró Diego frente a una multitud que había crecido alrededor de ellos. «Luchamos por todos los que han sufrido, por los que no están. Hoy, nuestra historia se convierte en esperanza». La historia de un abuelo que nunca se rindió. Las palabras reverberaron en sus corazones, y mientras la comunidad vociferaba su apoyo, Diego sintió que todo el sacrificio estaba valiendo la pena. Con el apoyo mutuo, habían transformado no solo sus vidas, sino las de muchos, creando un legado que ahora brillaba con luz propia, cargado de amor, esperanza y redención. Finalmente, la verdad no solo liberó a su abuelo, también unió a su comunidad. Y así, la vida de Diego se transformó, una vida que ahora era testimonio de amor, valentía y sacrificio, donde cada uno de ellos había contribuido a la historia, tejida por la fuerza de aquellos que se niegan a rendirse. Este es el momento de mostrar tu apoyo a esta historia inspiradora. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas increíbles transformaciones. Cuéntame en los comentarios tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. La historia continúa y tú puedes ser parte de ella.